¿Cómo están, gente? Espero que bien, y si no es así, no se preocupen, ya estoy aquí con un nuevo podcast. Hoy les traigo la primera parte de este asesino serial. Para la gente de YouTube les invito a pasar a mi canal de Spotify como Silent Screams, donde encontrarán los demás episodios de otros asesinos seriales. Aquí me despido y ojalá les encante este video. Sin nada más que decir, empecemos. Cabe declarar que este episodio contiene asesinatos, crímenes, agresiones y otras cosas que para algunas personas lo consideran escenas fuertes y violentas. Este episodio está hecho para mayores de 15 años. Las familias de las víctimas de Jeffrey Dahmer se encontraron cara a cara con el asesino durante su audiencia. A lo largo de las 2 semanas del juicio televisado, un desfile de psiquiatras subió al estrado, tratando de responder a la pregunta en la boca de todos, ¿por qué? Los expertos describieron a Dahmer con una letanía de diagnósticos: parafilia, personalidad límite, esquizotípico, sádico sexual. Los medios de comunicación se metieron en su historia familiar, en un intento de señalar el factor que convirtió a un chico normal en un asesino a sangre fría, pero ¿hay alguna manera de explicar cómo Dahmer pudo drogar, matar, mutilar y canibalizar a 17 jóvenes? ¿O simplemente nació malvado? Era simplemente, como la hermana de una víctima lo llamó, el demonio encarnado que camina por nuestras calles. Hola a todos, soy Ramses Alexander y esto es Silent Screams. En cada episodio nos adentramos en la vida de cada asesino serial. Hoy hablaremos de Jeffrey Lionel Dahmer, o mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Dahmer es uno de los asesinos en serie más infames de la historia reciente. Entre 1978 y 1991, mató a 17 jóvenes y convirtió su apartamento en Milwaukee en un santuario de restos humanos, todo ello sin ser detectado por la policía. En este episodio veremos sus orígenes, los factores psicológicos y culturales que llevaron a su primer asesinato. Intentaremos entender cómo un niño de una familia normal y cariñosa del Medio Oeste se convirtió en un asesino compulsivo. En la segunda parte, abordaremos la cuestión de cómo mató durante más de una década sin ser atrapado. Exploraremos muchos de sus intentos fallidos de detenerse y las señales de alarma que fueron ignoradas por sus familias, psiquiatras, vecinos y la policía de Milwaukee. En la parte 3, discutiremos la espiral descendente que finalmente llevó al arresto de Dahmer. También veremos su lugar en la conciencia cultural y por qué se convirtió en una fuente de atracción para los verdaderos fanáticos del crimen como nosotros. Como todos los asesinos en serie, Jeffrey Dahmer era al menos parcialmente un producto de su entorno, pero a diferencia de muchos de estos otros asesinos, su infancia fue relativamente normal y libre de traumas. Nació en una familia de clase media del Medio Oeste con 2 padres que lo amaban. A pesar de unos pocos rumores no comprobados que circularon después de su arresto, Dahmer sostiene que nunca fue abusado de ninguna manera. Los factores que convirtieron a este hombre a un monstruo fueron más amplios que sus propias circunstancias individuales. Se basaron en el racismo, la homofobia, la mala conducta policial y una serie de cuestiones sociales que pueden ser difíciles de enfrentar. Así que, en la búsqueda de la raíz del comportamiento de Dahmer, la sociedad se vio obligada a una profunda e incómoda autorreflexión. Estos crímenes demostraron las fallas de las culturas en las que vivió. Y cuán peligrosas pueden ser esas fallas si se dejan sin abordar. Pero para entender dónde entran en juego todos estos factores culturales, tenemos que empezar desde el principio. La infancia de Jeffrey Dahmer no fue perfecta, pero sí ordinaria. Después de su nacimiento en mayo de 1960, su madre Joyce registró todos sus nombres en un álbum de recortes de bebé y durante sus primeros años fue un niño saludable y feliz. Joyce, por otra parte, tuvo dificultades para hacer frente a su situación como madre primeriza. Ella tenía un historial de ansiedad y depresión, y el estrés de criar a un niño no ayudó. Ella y el padre de Jeff, Lionel, discutían mucho, desde el momento en el que el bebé nació. Lionel, un químico, trabajaba en su doctorado. Pasó casi todo su tiempo en el laboratorio para evitar lidiar con los estados de ánimo inestables de Joyce.
Así que Jeff se quedaba casi siempre solo con su madre, que a veces estaba tan deprimida que ni siquiera podía salir de la cama. Para empeorar las cosas y debido al trabajo de Lionel, la familia Dahmer constantemente cambiaba de ciudad. No mucho después de que Jeff naciera, la familia se mudó a Milwaukee, a Ames, Iowa, luego Dialecton, Ohio, luego otra vez al municipio rural de Bath, todo en un lapso de 8 años. Las mudanzas frecuentemente no lo ayudaron socialmente. Ya en primer grado, su maestra notó que era retraído, poco comunicativo y parecía profundamente infeliz. Nunca conversaba con otros niños y durante el recreo caminaba solo por el patio. De hecho, Lionel Dahmer ya había notado estos problemas. Jeff a menudo se sentaba inmóvil durante largos periodos de tiempo y hablaban sin ninguna expresión facial. Incluso cuando era un niño pequeño no le gustaba jugar con otros. En cambio, prefería juegos cuyas reglas estuvieran muy definidas y no fueran conflictivas. Juegos llenos de acciones repetitivas como las escondidas. Lionel no le dio mucha importancia, asumió que Jeff era tímido y que eventualmente lo superaría. Sin embargo, estos comportamientos pudieron ser signos tempranos de un trastorno del desarrollo de la personalidad. Hay que tomar en cuenta que no soy un psicólogo o psiquiatra profesional, pero he hecho una amplia investigación para este episodio. De adulto, a Dahmer se le diagnosticó una combinación de trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípica y antisocial. El más prominente de ellos fue el de esquizoide. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, este trastorno está marcado por un patrón de separación de las relaciones sociales y un rango restringido de expresión emocional. Alguien con trastorno de personalidad esquizoide no estará ingresado en formar relaciones cercanas, preferirá pasar tiempo solo y tendrá dificultades para expresar sus emociones, ya sea verbalmente o a través del lenguaje corporal. La expresión plana de Dahmer y su falta de voluntad para socializar encajan perfectamente con estos criterios, pero también hay otra posibilidad que vale la pena mencionar. El trastorno de personalidad esquizoide es increíblemente difícil de distinguir del trastorno del espectro autista, antes conocido como síndrome de Asperger. De los adultos con trastornos del espectro autista o TEA, a menudo son más diagnosticados con trastornos de personalidad, porque los síntomas pueden parecer casi idénticos. Según el psiquiatra Arturo Silva, un diagnóstico de TEA encajaría con Dahmer porque sus problemas sociales tenían sus orígenes en una incapacidad para participar en los intereses de los demás o en un comportamiento social recíproco. Las personas con TEA tienden a tener intereses muy intensos y restringidos, que a menudo implican tareas mecánicas, reglas y estructuras rígidas y acciones repetitivas. Al igual que el tipo de juego que el joven Dahmer prefería, en muchos casos los intereses intensos de las personas con TEA pueden ser normales. Pasatiempos mundanos como coleccionar sellos o programar computadoras, para Dahmer era coleccionar huesos. A lo largo de su infancia, el padre de Jeff trató de que se interesara por todo, desde jugar al tenis hasta unirse a los Boy Scouts, pero Jeff siempre abandonó estos hobbies. Lo único que parecía interesarle era diseccionar animales muertos. Lionel, quien por supuesto era químico, no veía nada de malo en esto. Lo tomó como una señal de que Jeff estaba interesado en la ciencia. Una noche durante la cena, Jeff, de 10 años, le preguntó a su padre qué pasaría si tomaban los huesos de pollo y los ponían en blanqueador. Lionel aprovechó esto como una oportunidad para conectar con su hijo. Después de la cena, recogió los restos y le mostró a Jeff cómo ponerlos en una solución de cloro para separar los huesos de la carne. Era una lección que Jeff mantendría con él por el resto de su vida. Momentos felices como este eran cada vez más raros en el hogar de los Dahmer. Joyce tomaba dosis masivas de sedantes para hacer frente a su ansiedad. A menudo cuando Jeff volvía de la escuela por las tardes, ella todavía estaba dormida en la cama. Cuando se despertaba, ella y Lionel tenían peleas a gritos. Se arrojaban objetos al uno y al otro y discutían sobre el divorcio. La tensión llegó a un punto crítico en julio de 1970, cuando Joyce fue hospitalizada en una sala de psiquiatría durante un mes. Jeff recordó: me hizo sentir como los nervios de punta, inseguro de la solidez de la familia.
Decidí desde el principio que nunca me iba a casar porque no quería pasar algo así. Jeff se culpó a sí mismo por los problemas emocionales de su madre. Sabía que ella había estado deprimida desde que nació, así que concluyó que su nacimiento fue la causa de su angustia. La mediadora familiar Kathleen Connell Corgan dice que debido a que tantos conflictos matrimoniales pueden estar relacionados con el estrés de la crianza de los hijos, los niños a menudo sienten que de alguna manera su comportamiento contribuye a ello. Así que en lugar de compartir sus problemas con su familia y causar más tensión, se retiró más a su propio mundo privado. Inventó un juego solitario llamado Tierra del Infinito. Consistía en hacer marchar figuras de palo alrededor de un agujero negro, representado por una espiral bien dibujada. Si las figuras se tocaban entre sí, eran tragadas por el agujero negro y destruidas. Debemos tener cuidado de no sacar demasiado conclusiones del juego imaginario de un niño de 10 años. Pero en retrospectiva, las implicaciones aquí parecen obvias. En la Tierra del Infinito, cualquier tipo de acercamiento o contacto resultaría en una destrucción total. Cuando era niño, la solución de Jeff a este sentimiento era mantenerse tan lejos de los demás como fuera posible, pero la interacción humana no puede evitarse para siempre. Y a medida que entraba en la adolescencia, esa destrucción mutua comenzó a parecer inevitable. Después de esto veremos los desafortunados años de preparatoria de Dahmer y su primera experiencia con la violencia. Cuando Jeffrey Dahmer empezó la escuela preparatoria en 1974, ya había descubierto cómo evitar que alguien se acercara demasiado. Asistía a la escuela vistiendo uniformes del ejército y generalmente se mantenía aislado, excepto en momentos de extrañas bromas en clase, bailando como una cabra durante la clase, fingiendo tener ataques epilépticos, el tipo de bromas estúpidas que sus compañeros de clase llamaban hacer un Dahmer. Como mencionamos antes, el extraño comportamiento de Dahmer podría ser un signo de cualquiera de los varios desórdenes de personalidad que se le diagnosticaron, o posiblemente el trastorno de espectro de autismo. En cualquier caso, claramente no tenían en cuenta las convenciones sociales. Ciertamente no ayudó que empezaran a beber a los 14 años. Al poco tiempo, bebía una pinta de licor al día. Guardaba una botella de ginebra en su casillero y llenaba un vaso desechable para beber sorbos durante la clase. En la rara ocasión en que alguien se preguntó qué bebía, simplemente respondió: mi medicina. Mientras que la mayoría de los adolescentes pensaban que el alcohol era un lubricante social, para él era una forma de desconectarse aún más del mundo que lo rodeaba. El biógrafo Brian Mauster escribió que para este punto había renunciado a la idea del contacto y ya se había cegado del mundo. El nuevo personaje que ahora mostraba, el del impredecible bromista, era un invento fabricado para ocultar y sumergir su verdadero ser más allá de la detención. Alrededor del mismo tiempo que empezó a beber, también se dio cuenta de que era gay. Ser homosexual era algo que debía mantenerse en secreto. No se hablaba de ello, ni siquiera se pensaba en ello, así que lo mantuvo en secreto construyendo otra barrera entre él y el resto del mundo. Esta fue una elección racional para evitar la discriminación y la violencia, pero no significaba que estuviera libre de estrés psicológico. Según Elan Myers y Laura Dean, de la Escuela de Salud Pública de Colombia, los individuos homosexuales pueden ser afectados por la homofobia internalizada, la dirección de las actitudes sociales negativas, lo que lleva a conflictos internos y una pobre autoestima. Ocultar la propia sexualidad puede proteger contra la discriminación, pero esas actitudes sociales negativas pueden llegar a ser autogeneradas y persistir incluso cuando los individuos no experimentan una devaluación externa directa. De hecho, la psicóloga Joan D. Praxido señala que el autoocultamiento está relacionado con el aumento de los síntomas físicos y psicológicos del estrés, y las actitudes y sentimientos negativos hacia uno mismo. Se ha relacionado con la depresión, el alcoholismo y el abuso de otras sustancias. Para Dahmer, de 14 años, también lo llevó a profundizar en su pasatiempo favorito, diseccionar animales muertos. Empezó a recoger animales muertos que llevaba al cobertizo detrás de la casa familiar, donde los abría y separaba los huesos de la carne, tal como su padre le había mostrado. Cabe destacar que Dahmer nunca mató a los animales él mismo, o los hirió mientras estaban vivos,
Aparentemente fue impulsado por la curiosidad, no por la crueldad en sus propias palabras. Quería ver cómo eran las entrañas, así que las abrí. Si todo hubiera salido bien, Dahmer habría sido un excelente taxidermista, pero en poco tiempo se preguntó cómo sería abrir a una persona. Ahora que soñaba con diseccionar a un hombre muerto por un lado y con dormir con un hombre vivo con el otro, era solo cuestión de tiempo que los cadáveres se cruzaran. Eventualmente los cadáveres comenzaron a aparecer en sus fantasías sexuales. Estos impulsos se clasificarían como necrofilia, un interés sexual en los cuerpos o partes de cuerpos muertos. No se conoce exactamente la causa de la necrofilia, pero a menudo se relaciona con la necesidad de control. Los psiquiatras Jonathan Phil Rosmar y Philip Gill encontraron que entre los 122 casos que estudiaron, el motivo más común era poseer una pareja sin resistencia y sin rechazo. Esto tiene sentido para Dahmer, cuya vida hogareña se salía de control y su vida social era casi inexistente. Según los psiquiatras William Martyrs y George B. Palermo, el aislamiento social de Dahmer lo llevó a una soledad extrema, junto con sentimientos de fracaso, vergüenza, baja autoestima, sentimiento de rechazo y de no ser lo suficientemente bueno para los demás. Debido a que se sentía no deseado e incapaz de relacionarse con los demás, fantaseaba con una situación en la que no tuviera que ser querido y en la que tuviera un control total sobre su pareja. A la edad de 16 años, en 1976, encontró el objetivo perfecto para estas fantasías violentas. Había un corredor que pasaba por su casa todos los días como reloj. Dahmer no tenía ningún plan para matar o mutilar el corredor. Todo lo que en realidad quería era acostarse a su lado y abrazarlo. Pero la única manera previsible de que esto sucediera era si lo dejaba al hombre inconsciente. Una vez que estas ideas se habían arreglado, floreció en una fantasía plena. ¿Cómo lo haría? Golpearía al corredor en la cabeza, lo arrastraría al bosque, se tumbaría allí con él hasta que se despertara. El daño causado sería mínimo. Por supuesto, no iba a hacerlo. Cada vez que pensaba en poner su plan en acción se acordaba, pero tenía un ojo para los patrones y no podía ignorar la rutina del corredor, día tras día. Hasta que después de unas semanas Jeff finalmente se atrevió. Para este punto, la estrategia ya estaba planeada al detalle. Justo antes de que el corredor hiciera sus rondas, se escondió detrás de los arbustos con un bate de béisbol. Pero el corredor nunca apareció. Por primera vez en semanas, se habría tomado un día de descanso. Dahmer estaba tan desconcertado por el cambio de rutina que se fue a casa. Durante los últimos años de la escuela secundaria, su vida se descontroló aún más. Sus padres finalmente se divorciaron en 1978, y Lionel se mudó mientras sus abogados se peleaban sobre quién se quedaría con la casa. Jeff ya había cumplido 18 años, pero los padres lucharon ferozmente por la custodia de su hermano David. Jeff nunca había estado especialmente atado al mundo que lo rodeaba, pero durante el proceso de divorcio se desconectó por completo. Cuando sus padres se peleaban, él salía al patio trasero, golpeaba varas contra los árboles hasta que se rompían. En la escuela, usualmente estaba demasiado borracho para mantenerse coherente, y a ninguno de los profesores parecía importarle. Todavía había destellos ocasionales de su antiguo yo bromista. Durante un viaje de clase a Washington, D.C., llamó a la oficina del vicepresidente Walter Mondale y de alguna manera organizó un tour privado de la Casa Blanca para él y algunos de sus amigos. Incluso fue al baile de graduación, aunque abandonó a su cita. Desapareció durante una hora y volvió borracho. Explicó que había ido a McDonald's por una hamburguesa con queso. Pero en su mayor parte durante el último año, los compañeros de clase de Jeff lo describían como vacío y distante. Cuando no estaba, chismorreaban sobre él, cómo acabarían enloqueciendo y matándose, o matando a alguien más. No estaban equivocados. Según Martin y Palermo, la soledad es un desencadenante significativo del comportamiento violento, y Dahmer mostraba la mayoría de los señales de advertencia: depresión, retraimiento social, una vida familiar caótica y abusos de sustancias.
Si esas señales se reconocen a tiempo, se puede ayudar a los niños y adolescentes antes de que se convirtieran en adultos violentos. Desafortunadamente, sus padres y maestros no estaban preparados para esta tarea. Unas semanas antes de la graduación, en la primavera del 78, un profesor, el señor Sternmork, se dirigía a su coche después de la escuela. Vio a Jeff Dahmer sentado solo en el césped mientras bebía un paquete de 12 cervezas. 3 latas ya estaban vacías y no parecía que se estuviera divirtiendo. El señor Chesmesco le dijo a Jeff que no debería llevar alcohol a la escuela. Tendría que reportarlo al consejo escolar. Tendemos a hablar de estudiantes como Dahmer, escabulléndose por las grietas, siempre y cuando no cause ningún problema serio. Los profesores hacían la vista gorda a sus problemas de comportamiento, salud mental o de aprendizaje, pero en este caso no había realmente ninguna grieta por la cual escaparse. No había ningún sistema para manejar el comportamiento problemático antes que se saliera de control. Cuando el año escolar terminó en mayo del 78, Jeff apenas logró graduarse durante el verano. Mientras Lionel y Joyce finalizaban su divorcio, Joyce tomó al joven David y se mudó a Wisconsin. Lionel vivía solo en un motel a unos 15 kilómetros de distancia, lo que significaba que Jeff tenía la casa para él solo. Ahora literalmente abandonado por toda su familia, el sentido de rechazo de Dahmer se encendió. Más tarde dijo que fue en ese momento cuando recuerda haber tenido fuertes deseos de no querer que la gente lo dejara, y comenzó a odiar dormir solo por la noche. Sin nada más que ocupar su tiempo, Jeff estaba obsesionado con las fantasías sobre ese corredor que había estado tan cerca de atacar. Su deseo de cercanía con otras personas hizo más fuerte, hasta que consumió casi todos los momentos de su día. Y con esos pensamientos inocentes, los oscuros impulsos de matar y desmembrar nunca quedaban atrás. En este punto, había perdido casi toda la esperanza de una cita sexual que no implicaría herir, matar o incapacitar a la gente. Pero pensó que si de alguna manera se topaba con un compañero dispuesto, digamos un apuesto viajero que viniera fuera de la ciudad, podría manejarlo sin ninguna violencia. Podía recoger al viajero, invitarlo a su casa a tomar unas cervezas, y había varias maneras de hacer las cosas, pero ninguna de ellas terminaba en perdidas. Esta era una fantasía bastante mansa comparada con el resto, y habría sido bastante realista si hubiera más viajeros homosexuales en la zona rural de Ohio. Pero tal como estaba, Dahmer se resignó al hecho de que sus sueños nunca se harían realidad. Durante las primeras semanas después de su graduación, Jeff cayó en una rutina constante y solitaria: despertar, beber, hasta el estupor y quedarse dormido. Una tarde, a mediados de junio, decidió variar su rutina y condujo al cine para ver una película, y mientras regresaba a casa a las 5 de la tarde, vio una figura solitaria al sol de la tarde caminar por el lado de la carretera. Joven viajero sin camisa en el calor del verano. Jeff no podía creerlo, su sueño se había hecho realidad. Stephen Mark Hicks, de 19 años, iba camino a Chippewa Lake, Ohio, para un concierto de rock. Estaba a 50 kilómetros al oeste de su casa, en el municipio de Coventry. Demasiado lejos para caminar, pero no demasiado lejos para pedir un aventón a las 5 p.m. Había llegado a Baton Rouge, que estaban a 32 kilómetros al norte, no al oeste, y a encontrar otro camino en la dirección correcta resultó difícil. Sacó el pulgar cuando otro coche pasó. Milagrosamente se detuvo y dio la vuelta. El conductor era un hombre joven de su edad. Le dijo a Steve que se subiera. No tenía que ir a ningún sitio, así que podía llevarle hasta Chippewa Lake. En realidad tenía algo de tiempo antes del concierto. ¿Por qué no volvían a su casa y tomaban unas cervezas antes de regresar a la carretera? Sus padres estaban fuera de la ciudad y él tenía la casa para él solo. En la casa de los Dahmer, Jeff y Steve tomaron unas cervezas del refrigerador, que por lo demás estaba vacío, y las llevaron al dormitorio de Jeff. Resultó que ambos se habían graduado a principios de este mes. Steve acaba de cumplir 19 años, le gustaba el rock y estaba en camino para encontrarse con su novia. Así como así, las esperanzas de Dahmer se derrumbaron. Este era el encuentro perfecto con el que había soñado durante meses.
un guapo viajero del pueblo de al lado de su edad. Se llevan bien, están solos y se divierten. Y solo terminaría en rechazo. Steve tenía a su novia y Jeff estaría solo para siempre. Después de un par de horas el cielo estaba oscureciendo y Steve dijo que era mejor que volvieran a la carretera. Fue entonces cuando Jeff se quebró. No podía dejar que se fuera. Podía soportar otro rechazo. Así que agarró una barra y golpeó a Steve en la parte posterior de la cabeza. Steve todavía estaba consciente. Empezó a luchar y Jeff entró en pánico. Golpeó a Steve en la cabeza de nuevo. Luego presionó la barra contra su garganta, estrangulándolo hasta que dejó de respirar. Hace 2 horas, Jeff pensaba que había conocido el amor de su vida. Ahora estaban de pie sobre un cadáver en la casa de sus padres. Esto era un desastre, pero tal vez las cosas no estaban tan mal. Al menos Steve no se había ido, todavía estaba aquí. Jeff no había planeado matar a Steve, afirmó que él se lo había escapado de las manos. Pero incluso si el asesinato no fue totalmente premeditado, fue altamente similar a las fantasías que había ocultado durante años, y ahora que lo había hecho, iba a sacar el máximo provecho de la situación. Una vez que su pánico disminuyó, se acostó junto al cuerpo de Steve y pasó una mano sobre su pecho sin vida. Después de un rato, se levantó y se masturbó sobre el cadáver. Cuando terminó, tuvo que enfrentar la realidad. Había matado a un hombre. No había manera de arrepentirse ahora. Todo lo que podía hacer era deshacerse de las pruebas. Tan pronto como oscureció, arrastró el cuerpo de Steve fuera y lo escondió en el espacio debajo de la casa hasta averiguar qué hacer con él. Lleno de pánico por lo que había hecho, no durmió. Más tarde recordó: Esa noche estaba desesperado por el miedo. No sabía qué hacer. Había llegado al extremo. A la mañana siguiente bajó al sótano con un cuchillo, se encorvó y se puso a trabajar. Desmembró a Stephen Hicks exactamente como lo había hecho con docenas de animales antes de eso. Primero los brazos y las piernas, luego la cabeza. Después abrió el torso y miró dentro. Cuando todo fue cortado en trozos manejables, arrojó las partes del cuerpo en bolsas de basura. Jeff llevó la ropa y la identificación al patio y las quemó en un barril de basura para que nunca fueran encontradas. Su plan era que más tarde, esa noche, arrojaría el cuerpo en un barranco a unos 10 kilómetros de distancia. Nadie lo vería y aunque el cuerpo fuera encontrado, nunca sospecharían de él. Jeff Dahmer, el chico tranquilo al otro lado de la ciudad. Después de unas cuantas cervezas para agarrar valor, alrededor de las 5 a.m., cargó las bolsas de basura en su coche. Solo había recorrido unos pocos kilómetros por el camino rural vacío cuando vio luces intermitentes en el espejo retrovisor. Era la policía. Jeff se detuvo. El policía le dijo que se había orillado al lado equivocado de la carretera. ¿Había bebido? Pronto otro coche de policía se detuvo. El oficial había pedido refuerzos. Jeff trató de mantener la calma como si no hubiera un cuerpo desmembrado en el asiento trasero. Afortunadamente estaba suficientemente lúcido como para superar la prueba de sobriedad. Jeff salió del coche, caminó por la línea, se puso el dedo en la nariz y los policías quedaron satisfechos. Era libre de irse. Entonces uno de los oficiales olfateó el aire y preguntó: ¿qué es ese olor? Encendió su linterna en el asiento trasero y el rayo se reflejó en las bolsas de plástico negro. El oficial preguntó qué había en las bolsas de basura. En un golpe de inspiración, Jeff respondió: basura. Explicó que sus padres estaban pasando por un divorcio difícil y que sus gritos no lo dejaban dormir. Necesitaba salir de la casa y su madre le había pedido que se deshaciera de la basura esa misma tarde. Así que pensó que podía usar eso como una excusa para dar un paseo. Fue una historia impresionante, perfectamente diseñada para pintarse a sí mismo como inofensivo y simpático. La estrategia funcionó y continuaría manteniéndola fuera de prisión durante 13 años. Si la policía se hubiera molestado en buscar a las bolsas, la historia de Jeffrey Dahmer hubiera terminado allí. En cambio, esta misma falta de intervención se repetiría una y otra vez durante los próximos años, ya que el número de cuerpos aumentó de 1 a 2, luego una docena y más. Dahmer recordó: esa noche en Ohio,
Esa única noche impulsiva, nada ha sido normal desde ese entonces. Manchó toda mi vida. Después de que sucedió, pensé que trataría de vivir lo más normalmente posible y olvidarlo. Pero las cosas así no permanecen enterradas. Una vez que sucedió, parecía que controlara mi vida de ahí en adelante. Y así como termina esta primera parte de Jeffrey Lionel Dahmer, o mejor conocido como El Caníbal de Milwaukee. Recuerden que pueden apoyar este canal siguiéndolo y dejando 5 estrellas para más asesinos seriales. También pueden apoyar siguiéndome en YouTube, TikTok e Instagram como Ramalskin. Investigación e información a asesinos seriales en Spotify. La música pertenece a Reposive, a lo que pueden visitar su canal en YouTube. Nos vemos el siguiente viernes para la segunda parte. Esto es Silent Screams y tengan una linda noche o tal vez una linda pesadilla. It's okay, Lou. Just go to sleep.